Hola, buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en otro capítulo de esto que llamamos Mitos, Salud Mental, Mitos y Realidades. En esta serie de audios les recordamos que hablan nuestros familiares y conocidos sobre bipolaridad y TLP, trastorno límite de la personalidad. ¿Escuchamos el primer audio? Bueno, voy a tratar de responderte lo que mandaste, pero bueno, como te digo, no creo tener muchas herramientas ni mucha información más que la que, bueno, me llega a través tuyo. Así que bueno, a ver, arranco un poco. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad? Bueno, un poco por lo que vos me comentaste de tu experiencia y demás. Veo que tiene que ver como con angustias, ansiedad, eh, inseguridad, que a veces que a todos nos pasa, pero tal vez en determinados extremos capaz te puede terminar paralizando para algunas cuestiones, por eso está bueno, tratarlo, prestarle atención, no subestimarlo, como para poder, bueno, seguir adelante. Entiendo que vivir con alguien que tiene esto requiere capaz un acompañamiento un poco más atento como para poder ayudar o bueno, entender que hay un montón de cosas que no son que uno las hace a propósito, sino porque bueno, hay como algo que te puede generar ciertas trabas, y entonces está bueno que la persona que está con vos lo pueda entender, y no se lo tome personal. Después, bueno, si alguna vez sentí miedo a la soledad, sí, obvio. Creo que todos hemos sentido ese miedo, capaz algunas personas con mayor intensidad que otras, pero bueno, todos los seres humanos nos pasa, y claramente no está bueno, o sea, genera como mucha angustia, me parece, más que nada. Si corté contacto con alguien que haya tenido el trastorno, la verdad que no que yo sepa. Lo que sí me deja pensando es que tal vez, capaz, a veces uno se puede tomar actitudes de determinadas personas, eh, como mal, o pensando que la persona te lo hizo a propósito o que es muy susceptible o lo que fuera, y tal vez puede ser que el trasfondo sea que le está pasando esto, ¿no? No lo sé, la verdad, no me ha pasado. Después del trastorno de bipolaridad, algo sé porque tengo al papá de una amiga que sufre de eso, y sé que lo poco que sé tiene que ver o con bajones muy, muy fuertes, como tirando a la depresión, o capaz como una excitación muy alta que te puede llegar a poner en peligro, como que puede ir de un extremo al otro. Eh, Obviamente muy rudimentaria mi explicación, pero creo que tiene que ver con esto, como ir o un extremo muy abajo o capaz un extremo muy arriba que te puede llegar a poner en riesgo. Y acompañar a alguien con bipolaridad un poco en función a lo que me ha contado mi amiga, que le pasa con su papá. Ella me dijo que lo fundamental es no tomarse las cosas personales. Ella obviamente hizo terapia porque era su papá, y sí me dijo que es fundamental no pensar que la persona te lo está haciendo a propósito a vos, sino que es, bueno, algo que le está pasando y que no está por fuera de su control, en principio. Y bueno, ¿a qué conclusión llego? Me parece que es esto, como capaz antes de juzgar la actitud de alguien, o el comportamiento de alguien, capaz pensar que puede ser que le esté pasando algo más profundo que nosotros no llegamos a entender, y que está bueno nada, charlar de los temas, eh, y bueno, eso, acompañar. Y bueno, y también creo que está bueno valorar, para la persona que tiene este tipo de problemas, valorar también al entorno que te apoya, te acompaña, te banca,
te entiende, porque también estar del otro lado debe ser también desgastante. Eh, Así que bueno, creo que está bueno valorar las dos posturas. Bueno, en esto que acabamos de escuchar resalta la importancia del acompañamiento familiar y el periodo de ayuda, que es lo más difícil lo que nos cuesta más a todos, pedir ayuda, ¿no? Sí, a mí antes me costaba mucho pedir ayuda porque yo sentía que podía sola, hasta que me di cuenta de que no, también por mi orgullo. Yo soy muy orgullosa y siempre digo que lo puedo hacer sola, pero cuando pude pedir ayuda las cosas se fueron acomodando y hoy en día estoy bastante estable gracias a esa ayuda. También como que uno no termina de entender lo que le pasa o lo que le sucede. Hablo de mí porque a mí me pasó algo parecido a lo tuyo, como que estaba muy negado, y no quería saber nada. Otra cosa que quiero aportar es que muchas veces los familiares, como estamos hablando del tema de la familia, tanto como acompañan, como que muchas veces se alejan, mismo porque genera un conflicto familiar. Muchas veces la desestabilización de la persona que padece la enfermedad y la familia muchas veces se aleja y queda excluida de la familia. Son problemas que tienen las personas que padecemos de distintos tipos de enfermedades psiquiátricas. Cuando uno está desestabilizado, muchas veces se pone violento, se pone una toxicidad en la relación y eso genera que parte de la familia se aleje, como resguardándose para no aceptar lo que está pasando. Bueno, qué interesante lo que surge acá, ¿no? Con lo último que dice Facu, porque hasta ahora veníamos viendo las experiencias de ustedes que hablan de la ayuda y de cómo encontraron ayuda dentro de su familia o amigos, ¿no? Pero bueno, también hay una realidad, que esa ayuda no siempre se encuentra, y esto último que vos decías también, ¿no? Y que hablaba también un poco Jorge, esto de lo que cuesta la aceptación. Es verdad, en todo lo que se trata de salud mental, muchas veces es muy difícil aceptar un diagnóstico de un familiar y de una persona querida. A veces uno desde la ignorancia le cuesta poder ayudar o saber cómo ayudar, y otras veces también yo creo que es verdad, yo coincido con vos, Facu, ¿no? Aparece esto de hay algo que se rompe, como un... como que se desgasta por ahí el núcleo interno de la gente que rodea a esa persona que le llegó a pasar algo. A mí me pasó en un momento que yo ya venía así 2 años y mi vieja me traía a Epse y se quedaba hasta la tarde esperando acá, pero así todo fue mucho desgaste internamente para la familia. Sí, que también yo creo que lo que trato de decir, o lo que me queda con los audios que dijeron ustedes, que importante es siempre pedir ayuda. Creo que eso hay que resaltarlo. Siempre es importante pedir ayuda, siempre es importante poder hablar, siempre es importante poder poner en palabras lo que nos está pasando. Y un poco lo hablábamos el otro día, no estamos grabando, pero lo estamos hablando entre nosotros, que siempre va a haber alguien que nos va a ayudar. Pero bueno, es verdad que esto que dice Facu, a veces la ayuda no llega, y capaz esa ayuda no llega porque tiene que ver con que el desgaste que dice el no entender, o el desgaste que decís vos, Jorgito, o la falta de aceptación, Yo creo la ignorancia también de o la la familia. ignorancia, totalmente, digo, ¿no? ¿Cómo? Claro, yo pienso lo mismo, el desconocimiento por lo que uno está pasando, muchas veces es lo que aleja a la familia, ¿no? La Sí, que están asustados también, porque para la familia no
no es fácil tampoco, siempre lo decimos, estar del otro lado no es fácil tampoco. Sí, también entender de que, bueno, a veces es, creo yo, que a veces es por desconocimiento, a veces es por ignorancia y a veces simplemente y dolorosamente no se encuentra ese apoyo y ese sostén que uno quisiera encontrar, ¿no? Dentro de su vínculo primario, de la gente que más quiere, ¿no? Y eso es súper doloroso, pero bueno, nosotros como comunicadores en este momento está bueno que podamos aportar al otro cada una de sus experiencias y esas herramientas que necesita uno cuando esa ayuda que uno requiere no aparece. Me parece que eso es lo más importante, porque sabemos que está buenísima la experiencia de poder contar con esa ayuda, pero ¿qué pasa cuando esa ayuda no aparece? ¿Qué pasa cuando del otro lado nos vienen y nos dicen, che, pero yo pedí un montón de veces ayuda y a mí no me ayudó nadie? Bueno, entonces, ¿qué me venís a decir vos? Claro, ¿no? yo tengo un ejemplo a mi prima que ella tiene problemas psiquiátricos y lamentablemente al no tener dinero, al no tener una obra social, no tiene el tratamiento correspondiente para ella. Por ejemplo, la medicación es muy difícil que ella la pueda conseguir porque es caro y yo la veo y la verdad que la veo muy mal y yo a veces trato de ayudarla, pero ¿sabes qué pasa? No se deja ayudar. Eso es lo que pasa con ella. Y el padre, la verdad que no, como que no está presente en eso para ella. También hay que tener en cuenta el núcleo familiar, como está, va a sonar mal, pero como armado. Por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo a mis padres, a mis hermanas, que cuando yo necesité ayuda, ellos me sostuvieron fuera de todo lo que, las diferencias y todo lo que... Claro, es distinto porque vos pudiste pedir ayuda y pudieron ayudarte. En el caso de ella no se puede. Y está bueno que se puedan visibilizar todos los casos, sí. ¿no? Esto de, hablar, porque tal vez tu familia no sabe y necesita saberlo para poder ayudarte y a veces va a haber otros casos que hablaron y que también no encontraron esa ayuda que estaban buscando, pero bueno, la importancia de decir, bueno, si no es por ahí, puede ser por otro lado, hay profesionales que siempre van a estar dispuestos a ayudarte, sí, a poder acompañarte, hay gente desde acá que tiene las mismas experiencias que vos y que también estaría dispuesto a poder darte una mano. Entonces me parece que el mensaje más importante de poder dar es que siempre es importante hablar, que siempre hay que hablar, pero que se entiende de que a veces pareciera que sea muy difícil y que con hablar no alcanza, porque uno habla y uno dice y no se siente comprendido y no se siente querido y no se siente ayudado y siente que le faltan un montón de cosas. Bueno, también puede pasar eso, también puede pasar que la gente que más queremos nos dé vuelta la cara y es una realidad, ¿sí? Y ahí, si esa gente con la que más queremos nos da vuelta la cara, bueno, sepan que hay otras personas como este grupo que siempre va a estar dispuesto a darles una mano, ¿sí? Y hay profesionales que siempre van a estar dispuestos a darle una mano. Brindarles herramientas. Creo que lo más importante de este capítulo, de este podcast, es que sí pidan ayuda y que si esa ayuda no se encuentran, no se den por vencidos y sigan buscándola, que siempre va a haber alguien que va a poder dar esa ayuda. Pero es verdad, acá lo que Mariana también dice, de que a veces ni siquiera el contexto social ayuda. Y me parece que un podcast que habla de salud mental no podemos hacer oídos sordos a las dificultades del contexto cuando no ayuda. Entonces, creo que por lo menos mi mensaje como coordinadora es está bueno que podamos hablar y darnos una mano en lo que podamos entre todos. Yo voy a dar una opinión en base a mi experiencia personal. Mi enfermedad dio sus inicios, o sea, sus primeros indicios de que yo estaba enfermo desde que yo tengo 8 años y recibí ayuda por parte de mi familia, pero fue dándose un desgaste al pasar el tiempo, se fue desgastando, o sea,
iban pasando los años, empecé a tener internaciones. ¿Y qué pasa cuando ya estás desequilibrado y ya la familia está acostumbrada a lo mismo de siempre y no quiere y se aleja, es como también decía? Sí, igual sin embargo, nosotros vivimos un episodio el viernes donde la familia no se alejó y la familia estaba. Esto, digo, se contrapone a lo que vos estás diciendo. Yo creo que la familia, digo, si bien considero de que muchas veces hay un desgaste y que muchas veces aparece esto de alejarse porque uno ya no sabe qué hacer, porque uno se queda sin herramientas, yo creo que también a la hora de, cuando las papas queman, la familia, o este viernes la familia se hizo presente, digo, más allá del desgaste y de lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que también es importante poder resaltar eso, de que es lógico el desgaste, y sí, ¿cómo no va a haber desgaste? Hay desgaste para ustedes de venir al hospital de día, se cansan de venir al hospital de día, de tomar la medicación, de no tener la vida que ustedes quisieran tener hoy, ¿no? Sí. Pero me parece que le ponen todos los días ganas para en algún momento, y estoy segura de que va a pasar, volver o tener esa vida que hoy están deseando, la están construyendo, y sus familias me están acompañando, digo, ¿no? Como yo creo que desde mi experiencia de este grupo de hospital de día, las familias me acompañan. Sí, considero de que hay gente que no tiene esa suerte, y a esa gente es la que digo, bueno, siempre buscar a esa familia que va a estar acompañando. Pero después el desgaste es lógico, de todos, de ustedes, de la familia, de nosotros, y la culpa no la tiene nadie. Hay un desgaste que sucede, y va a haber peleas, y va a haber enojos, y va a haber reproches en el medio, pero lo importante es que estés cuando las papas queman, y creo que por lo menos desde acá siempre están. Obviamente que tampoco puedo romantizar y decir, bueno, siempre va a ser así, no, otras veces no va a ser de esa forma, lamentándolo mucho. Digo, Mariana estaba hablando de esa experiencia de su prima, que tal vez no es tan así. Pero bueno, desde acá creo que sí, me parece que cuando habla Facu de desgaste, sí, es lógico que haya desgaste, pero lo importante son los resultados del proceso, digo, que están acompañando en el proceso. Bueno, esto es un poco mi opinión respecto a este audio o esto que surgió en este capítulo sobre el pedido de ayuda, ¿no? Es esto decir la importancia de hablar y como para resumir, ¿no? La importancia de decir, pero también qué pasa cuando hablamos y decimos y no pasa nada. Creo que ese es el fin, que es buscar quien nos escuche y quien esté con nosotros. Y que bueno, esto que vuelvo a repetir, creo que este grupo pudo encontrar eso. Después, bueno, hay distintas opiniones, hay distintas experiencias, ninguna está mal, porque son experiencias, así que bueno, dicho esto, quería saber qué es lo que opinaba el resto. Acá escucharon capaz más la voz de Facundo, la voz de Mariana. ¿Alguien tiene algo más para decir o con respecto a esto de ayuda, como para cerrar y pasar a un próximo audio, o bueno, pasamos a un próximo audio de los familiares de los chicos? No, creo que podemos aportar a cada uno basado en nuestra experiencia. Quería comentar algo relacionado al desgaste. No sé qué tan bueno sea, pero por ejemplo anoche preparándome el pastillero, que nunca me pasa, me preguntaba por adentro, ¿viste? Me hacía esa pregunta. ¿Y hasta cuándo voy a seguir con esta medicación, viste? Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de un papá de una compañera de acá del hospital de día. Para mí, el TLP es un trastorno que lleva a la persona que lo padece a los extremos de su personalidad, o sea, a cambios antagonistas de la personalidad. Vivir con una persona con TLP es difícil, es complejo, porque uno no sabe cómo actuar ante
cambios tan opuestos y reacciones tan distintas de acuerdo al momento. Tengo tengo experiencia porque mi hija Melissa padece TLP. Sí, tuve miedo a la soledad, o mejor dicho, a lo que puedo imaginarme que en un futuro es estar solo o vivir en soledad. Bipolaridad, tengo entendido que es ese trastorno que tienen algunas personas donde conviven con dos personalidades. Si tuviera que acompañar a una persona con bipolaridad, bueno, trataría de aprender, de escuchar a gente que sabe, que me enseña cómo acompañarlo. Y obviamente con mucho amor. Como conclusión fundamental, primero las preguntas, el pensar en las respuestas ayuda a reflexionar, ayuda a darse cuenta que uno tiene que aprender. Uno tiene también que tener su terapia para poder sobrellevar esto que en mi caso personal muchas veces me genera enojo e impotencia, pero bueno, conclusiones que hay que aprender a acompañar, aprender a ayudar y aprender a convivir. Bueno, en este audio que acabamos de escuchar, el papá comenta la complejidad de tratar el TLP de su hija, que se apoyó mucho en su propia terapia para conseguir herramientas. Por otro lado, él habla de la bipolaridad como dos personalidades en una sola persona. Y no es así, se trata del cambio o la variación en los distintos estados de ánimo de una persona a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una mamá que tiene una hija con TLP. Buen día. A pedido de mi hija voy a tratar de contestar lo mejor posible mi sentir. Para mí lo que es el TLP es un trastorno de la personalidad. Son personas que están a veces al límite en el sentido de que no pueden controlar su ansiedad, de que a veces se exponen mucho, de que son muy vulnerables, de que se deprimen con facilidad. Esa es mi opinión. ¿Cómo es convivir con una persona con TLP? A veces se hace difícil porque no todos los padres tenemos las herramientas como para poder ayudarlos a transitar lo que les pasa. A veces los días son muy difíciles. A mí a veces me genera mucha angustia, impotencia, de tratar de poder entender o ayudar a mi hija, pero bueno,
Siempre digo que hago lo mejor que puedo desde mi amor de mamá, acepto lo que le pasa, pero me gustaría tener más información para poder, lo vuelvo a repetir, ayudarla de la mejor manera posible. Si alguna vez sentí miedo a la soledad, no tengo miedo a la soledad. No. Yo creo que la soledad es parte de uno, que uno tiene que aprender a también estar sola, solo, y que es bueno a veces estar solo o sola para poder encontrarse uno mismo, pero encontrarse desde el amor y la compasión, no desde la crítica. Creo que a veces nos criticamos mucho o criticamos a otras personas porque están solas. Y a veces es una elección estar solo. Nunca corté contacto con una persona con TLP y no lo haría. Nunca cortaría el contacto con mi hija. La amo con todo mi corazón. Y a veces creo que en la desesperación por tratar de ayudarla uno invade. Pero estoy reiterativa hoy. Uno lo hace desde el amor. Después el trastorno bipolar, sé que son personas con doble personalidad, que son muy inestables, pero no tengo mayor conocimiento. Espero que mis palabras le ayuden y que mi hija nunca se olvide que voy a estar siempre para acompañarla en su proceso y que lo único que quiero y deseo con todo mi corazón es que ella sea feliz. En este audio podemos decir que el TLP es un mal manejo de las emociones, que genera mucha ansiedad y la persona tiene mucho miedo al abandono. Como decir, fuertes sentimientos de abandono, de... Miedo a la soledad, mucho miedo a la soledad. Yo que padezco TLP es miedo a la soledad y por eso como que me agarro de buscar refugiarme o me agarro de cualquier persona. Y eso trae un riesgo. Tal cual. Pero es algo que no lo puedo controlar. Porque de ahí, pienso yo que de ahí parte lo de la dependencia de uno. Como de aferrarse a una persona es como que te volvés muy insistente en el trato emocional. Sí, tal cual. Fuerte apego fuerte. Uh-huh. Y eso es medio como, no toxicidad, pero sí algo que genera incomodidad en la otra persona. Uh-huh. Bien. Todas variantes de lo mismo que estamos hablando. TLP también lo que tiene es que, como tiene miedo a la soledad, los cambios de planes creen que son
motivo de un enojo por parte de la otra persona, y eso hace que la persona se sienta vacía o por un momento es que es el mismo miedo a la soledad lo que repercute en esos mismos comportamientos y formas de relacionarse como con amigos, como con familiares, como con las personas que lo rodean, compañeros de trabajo, compañeros de lo que sea. Sí, es el miedo al abandono, lo que tiene que ver con el trastorno límite de personalidad, ¿no? O sea, bueno, acá lo llamamos miedo a la soledad. Creo que el miedo a la soledad viene después, ¿no? Es el abandono, el miedo a perder a esa persona, ¿sí? A su persona. Digo, nosotros lo hemos visto en algún otro podcast que hablaban de que, bueno, no importaba si era el primo, el amigo, la pareja o lo que sea, sino era su persona. Entonces, una de las características principales tiene que ver, no sé si tanto con el miedo a la soledad, sino el miedo a la pérdida, ¿sí? El miedo al abandono, el miedo a que el otro se vaya, ¿sí? Y ahí empieza toda esta cuestión que hasta ahora venían hablando ustedes. Claro, ¿sí? y que se vuelve como un caos, porque por ejemplo, lo que sería un plan a ir a tomar un café, por ejemplo con un hermano, al decirte no puedo ir porque tengo que hacer otra cosa, se crea todo un caos en la cabeza que está como inventado, que lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Son sentimientos que no pueden evitarlos, son sentimientos que van más allá de lo que pueden controlar. Son sentimientos que como digo, son desbordados, se sienten desbordados, y eso es el mismo desequilibrio. Ahí interviene el desequilibrio, digamos, que sería la parte mala. Sí, no sé si es un caos inventado. La persona claramente lo siente así. No claro. Es que está inventando un caos, sino que en su cabeza esa persona se enojó, abandonó, se fue. Sí. Uno no es que tiene la posibilidad de inventarlo. Justamente esas emociones se sienten a flor de piel, sí. ¿No? Me quiere más, se va a ir, claro. Me va a abandonar, ¿sí? Y por ahí a la otra persona no es un invento. No, por ahí a la otra persona se le complicó. Claro, totalmente. Claro, pero yo que tengo TLP, para mí lo vivo como, no, ya está, no me quiere más, me va a dejar, me bloqueó. Bien. Como toda una cuestión que por la cabeza pasan millones de cosas y no es una cuestión de decir el caos, es las emociones a flor de piel. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la hija de un paciente a través de una entrevista de un compañero. Aplausos. ¿Qué es el TLP? El TLP es un trastorno límite de la personalidad, es un trastorno de la personalidad que genera inestabilidad en las emociones y las relaciones con otras personas. ¿Cómo es vivir con una persona con TLP? No conozco ninguna persona que sufra TLP, pero supongo que requeriría mucho acompañamiento para que cuente con una red de contención adecuada. ¿Tuviste experiencias con alguien con TLP? No tuve experiencia con nadie que contenga TLP. ¿Alguna vez sentiste miedo a la soledad? Sí, muchas veces, pero me acuerdo que tengo mucha gente que me quiere y me acompaña. ¿Alguna vez cortaste el contacto con una persona con TLP? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te sentiste culpable? No, nunca me sucedió. ¿Sabes lo que es el trastorno de la bipolaridad?
El trastorno de la bipolaridad consiste en una inestabilidad emocional y comportamental debido a la existencia de episodios de manía, hipomanía y episodios depresivos. Acompaña a la persona durante toda su vida, pero con el tratamiento y acompañamiento puede tener una buena calidad de vida y una rutina normal. ¿Cómo acompañarás a una persona con bipolaridad? Estando presente, disponible para lo que necesita, recordándole que tiene una red de contención y gente que se preocupa por él o ella, escuchando en los momentos de mayor angustia, empatizando, estando atento a síntomas de alarma para ayudar y consultar con especialistas. Y por último, ¿qué conclusión llegás con toda esta información? Llego a la conclusión de que las personas con TLP y trastorno bipolar cuentan con una enfermedad que los acompaña toda su vida, pero pueden llevar una vida normal si cuentan con una red de contención y tratamiento adecuado. En este audio que acabamos de escuchar están muy bien descritas las patologías, pero bueno, la hija de este paciente desconoce personas que padezcan estas dos cosas, ¿no? Entonces, nada, escuchemos otro testimonio. Ahora de una amiga de un paciente. Hola, bueno, estamos acá en el taller de podcast en el que vamos a hacer una serie de preguntas a una persona que padece y tiene TLP, y ella se ofreció, yo se lo pedí, ella se ofreció a responderme las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el TLP? Bueno, el TLP es un trastorno, en principio son las siglas TLP, es trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno que tiene que ver con las emociones, principalmente con el sentir. Creo que una persona con TLP siente las cosas como un 30% más fuerte que los demás, no tiene términos medios, no tiene grises, es blancos o negros, y vive la vida de esa forma, con esa intensidad. Habla mucho del miedo al abandono y viene de traumas de la infancia. Bueno, después hay una segunda pregunta. Está bueno esto de informarse para saber, y si conocemos a alguien que tiene TLP, estar informado y saber cómo tratar con esa persona para ayudarla. Como segunda pregunta es, ¿cómo vivir con una persona con TLP? Yo creo que, yo puedo hablar desde mi lugar, creo que las personas que me acompañan lo van a saber decir mejor, pero yo creo que debe ser difícil en el sentido de cómo me tomo las cosas y cómo el propio miedo al abandono del que te hablaba. Bueno, estaba contando que esto mismo el miedo al abandono que tenemos las personas con TLP hace que la convivencia con nosotros sea complicada en muchas ocasiones. Cualquier cambio de plan brusco, cualquier cancelación de un plan o lo que sea, se siente como bueno, ya no me querés o no querés más estar conmigo. Es eso, el constante miedo al abandono hace que la convivencia sea complicada con una persona con TLP. Bueno, la tercera pregunta la vamos a obviar porque ¿tuviste experiencias con alguien con TLP?
aunque no la podemos olvidar, la podemos hacer, pero sé que ¿tuviste experiencias con otras personas con las que, aparte de vos, eh, tengan TLP? Con otras personas que tengan TLP, sí, me enteré hace poco que una chica que conocí hace mucho tiene TLP. Y sabes que yo siempre me di cuenta que era una chica que siempre estaba muy enojada, enojada como con el mundo, con la vida, ¿viste? También era muy difícil convivir con ella porque todo le caía o muy bien o muy mal, no había punto medio. Y bueno, y hace poco hablando con su mamá me enteré que la diagnosticaron con TLP. Eh, Acerco un poco el celular para que se escuche mejor. Eh, ¿Alguna vez sentiste miedo a la soledad? Sí, sí, bueno, y es parte de este miedo al abandono, es el miedo a la soledad, es el miedo a estar solo. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es la número 5. ¿Alguna vez cortaste el contacto con una persona con TLP? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te sentiste culpable? No, porque nunca tuve un contacto tan cercano con una persona con TLP. Ah, bueno. La sexta pregunta ya cambia digamos, de trastorno y dice, ¿sabes lo que es el trastorno de la bipolaridad? Muy poco. Muy poco, bueno. La séptima pregunta, ¿cómo acompañarías a una persona con bipolaridad? Yo creo que primero indicándole que siga el tratamiento. Los tratamientos para este tipo de trastornos, tanto el TLP o la bipolaridad o cualquiera de los trastornos, son primordiales, seguirlos al pie de la letra, tanto psiquiátricos como psicológicos, seguir los tratamientos. Y como última pregunta, que es la número 8, ¿qué conclusión llegas con toda esta información? Que el TLP es un trastorno que viene a sacudirte de emociones, que es como si fuera una montaña rusa. Uno al principio no entiende bien nada, ni por qué, pero nada, una vez que tenés un diagnóstico, que es muy importante esa parte, la parte del diagnóstico, vas entendiendo más cosas, vas entendiendo el porqué de ciertas cosas y, y podés empezar a tratar de tener más herramientas como para uno autorregularse. Bueno, agradecemos a Evelyn este testimonio en primera persona. Es un audio distinto porque no habla del lado del familiar, sino del lado de la persona que lo padece, al trastorno límite de la personalidad, ¿no? Sí, y lo importante también habla mucho de la importancia del diagnóstico, ¿no? De que a partir de un diagnóstico, cómo podemos trabajar el TLP o cualquier trastorno, ¿no? Claro, más que nada los terapeutas, el conjunto de profesional. Y está bueno también poder hablar y expresarse. Creo que eso es lo principal, el expresar lo que uno siente, lo que uno vive. Bueno, siguiendo vamos a escuchar unas respuestas de una madre que tiene a su hijo con TLP, así que... Sí, tuve experiencia con una persona con TLP, conviví con ella y tuve un rol muy importante que es ser su madre, ¿no? Y educar a una persona con TLP. Mi
mi experiencia en cuanto a la aceptación, en cuanto a la puesta de límites necesarios para crear un ambiente donde pudiéramos estar cómodos todos los integrantes de la familia. Se vio beneficiada con el uso de mindfulness y las terapias. En mi caso personal, mi familiar, mi hijo, hizo terapia un tiempo, pero después no la siguió. Y bueno, tratar de ser conscientes, tomar conciencia y aceptación de la condición de él es vital para que él se desarrolle lo mejor posible y para la convivencia, pero sobre todo para que él se desarrolle, pueda aceptar límites sin que esos límites los interprete como una agresión, como una falta de libertad o algo personal, ¿no? Que pueda contextualizar cuando se pone un límite saludable, sano. Y eso es un trabajo cotidiano, porque hay veces que puede escuchar y otras veces que no, como todos los seres humanos. Lo que pasa que hay veces que en el caso de mi hijo está más desregulado, entonces le cuesta un poco más escuchar. Pero su desregulación nos mostró varias vulnerabilidades familiares. Y juntos, en esta dinámica que estuvo y que está muy impregnada por el mindfulness, logramos espacios de crecimiento, de mejor escucha, de mayor entendimiento, y que se traduce como mayor libertad para ambas, o sea, para él y para los familiares que lo rodean, los convivientes. No perdiendo de vista que su sensibilidad es alta, es altamente sensible y que, bueno, necesita desarrollar ciertas habilidades para regular su sentir, que el sentir siempre es válido, porque es lo que él siente. Y eso es válido. La soledad es un tema a trabajar que lo tuve, pero no lo asocio con el TLP de mi hijo. O sea, en mi experiencia personal, la soledad creo que es algo a lo que todos los seres humanos nos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y que algunos lo llevamos de una manera, otros de otra, pero nunca tuve miedo a la soledad en relación con mi hijo con TLP.
Sí, alguna vez corté y tomé distancia. No me sentí culpable porque esa distancia era necesaria, fue saludable, fue la manera de que él entendiera que respetaba su decisión, pero yo no tenía por qué compartirla, ¿no? Y que yo también tenía derecho a vivir mi vida, y que por ahí en ese momento el contacto frecuente nos lastimaba a los dos y al resto de la familia. Entonces no sentí culpa, y sí hubo momentos en los que tomamos distancia. Y el dolor, o sea, estaba presente, la incomodidad, la molestia, sí estaba presente, pero el valor que sostenía esa decisión y la visión de que era realmente para un bien mayor, necesario en ese momento para mí, y estar bien yo es poder dar una mejor versión al otro. Nadie le puede dar a alguien algo que no tiene, no puedo dar la paz que yo no siento. Entonces, muchas veces el retirarse, el tomar distancia, hace que nos reencontremos con esa paz para después poder estar más enteros y retomar las conversaciones, la relación, que de hecho así fue, ¿no? Luego, desde la vivencia de esa separación, pudimos restablecer el vínculo y revincularnos desde otro lugar, un lugar más sano. En cuanto a la bipolaridad, no tengo mucho para contar, no lo experimenté porque no es el caso de mi hijo, no es un rasgo que mi hijo tenga dentro de la desregulación emocional que experimenta. No tuvo episodios de bipolaridad, no es trastorno bipolar lo que él tiene, es casi siempre lo que a él le pasa, lo que le pasa a mi hijo, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con una manifestación externa, eventos externos que por ahí él interpreta más sensiblemente, o que tiene que ver más con la percepción, cómo él percibe la realidad, que con eventos que surjan internos, eventos internos que puedan surgir. En el caso particular de mi hijo. Entonces, yo sobre bipolaridad, nunca fue diagnosticado como bipolar, ni tampoco los cambios bruscos, o los cambios fueron más reacciones impulsivas a situaciones, a factores externos, más que a procesos internos. Y en cuanto a mi conclusión, es que mindfulness, la práctica de mindfulness, de la aceptación radical de lo que es tal como es, fue un camino de liberación, porque dejamos de
pretender vivir algo que no sucedía, ¿no? Sino que conectarnos con lo que realmente hay, y que hay mucho, y que como todos los seres humanos atravesamos experiencias que son agradables y desagradables. El todo es el todo, ¿no? Esta sumatoria de experiencias agradables y desagradables. Entonces, volver a poder conectarnos con nuestra realidad, aceptando nuestra realidad, sabiendo que somos seres humanos, que estamos transitando una vida, una experiencia humana. Por lo tanto, las emociones son parte de esa experiencia humana que vinimos a transitar, y que no somos nosotros solos los que nos toca atravesar determinadas situaciones, ¿no? Esto de la separación, de estar aislado, separado, ¿no? Sino que somos todos humanos y todos transitamos distintas situaciones, tal vez en distintos momentos de la vida. Entonces, esa práctica de mindfulness que nos conecta con esta humanidad compartida, con lo agradable y lo desagradable que hay en la vida, viendo la realidad tal como es, aceptándola, realmente transforma la experiencia de vida. El TLP, mi hijo sigue teniendo TLP, lo va a tener toda la vida, pero la forma en la que yo transito como familiar su condición realmente nos ha dado libertad, tanto a mí como a él. Pero para eso fue necesario aceptar cómo me afectaba el TLP de mi hijo a mí. Y cómo yo, sin querer, por desconocimiento, muchas veces es como embarrar la cancha, ¿no? Porque no tenía por ahí en cuenta cómo se sentía el otro, sino lo que debía hacer como mamá, lo que yo pensaba que las cosas tenían que ser. Y bueno, y en el camino invalidaba determinados procesos que a él le pasaban, no porque él eligiera que le pasaran, simplemente porque sucedían. No son elecciones personales. Entonces, bueno, saber que uno no está solo en el camino, que hay muchas habilidades que se pueden desarrollar, y que aun cuando el grado del TLP que tengan no le permita una adhesión al tratamiento, a él, los familiares como familiares podemos hacer mucho desde nuestro lugar, mirándonos a nosotros mismos, en nuestra afectación, nuestra propia afectación como familiares de una persona que sufre de regulación emocional. Bueno, Alicia, muchas gracias por contestar esta serie de preguntas. Bueno, ella habla, obviamente, del TLP, en donde cuenta que, bueno, los que tienen TLP viven intensamente las emociones. Bueno, también que eso tampoco define lo que es la persona.
son personas muy impulsivas, también tienen mucho miedo a lo que es el abandono, el rechazo, ya que también son muy sensibles. Pero lo más importante es que, bueno, que hay que tener las herramientas y también tener un tratamiento, que eso también ayuda a lo que es regular las reacciones. Sí, porque ella habla de poner límites, ¿no? Le costó poner límites en su familia, por una buena convivencia. A ella le resultó el mindfulness, que es una terapia alternativa, pero siempre tiene que estar acompañada por un profesional, ¿no? Sí. Bueno, y por último, conclusión, es muy importante no dejar el tratamiento y lo que es la medicación también. Tal cual. Si bien no es de por vida, en el caso de TLP, hay momentos donde es necesario. Claro. Bueno, vamos a escuchar audios sobre bipolaridad. Con respecto a las primeras 3 preguntas, el tip, no tengo mucha experiencia. Entiendo que una bipolaridad no tratada se puede llegar a trastornos más graves, como demencia, como esquizofrenia. ¿Qué sé yo de la bipolaridad? A ver, yo soy un bipolar de manual, con lo cual me descubrieron esto hará 15 o 16 años. No he dejado de tener desde allí, al principio 4 entrevistas mensuales con el psiquiatra, y durante todo este tiempo fueron probando medicación, fundamentalmente a base de hierro. Empezamos con Lavocast, seguimos con quetiapina, también pasamos por algo que estabilice, que es el lorazepam Chouvet de 2 miligramos. Es una enfermedad que yo no se la deseo a mi peor enemigo. Es tremendo el convivir uno mismo con esta enfermedad y ver que de algún modo causas daño, o un relato que no es el real, porque dentro de la bipolaridad también está todo este temita no menor del relato, ¿no? Entonces, creo que mi enfermedad, de forma que la voy tratando con especialistas, fundamentalmente no con un psicólogo, es una enfermedad genética, ¿sí? Y como tal debe ser tratada por un médico psiquiatra o un neurólogo que a través de distintos test, por ejemplo el cognitivo, ven el daño que puede haber dejado esta enfermedad. Y obviamente aceptarla como viene y también aceptar la medicación. Yo soy un bipolar de medicación permanente. O sea, si yo dejo de tomar la medicación, me puede hacer un efecto látigo, ¿sí? Neurológico, y puedo tener problemas muy serios, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que estos cambios de ánimo son tremendos para uno, y me imagino, pobrecito, el resto, el que comparte con nosotros el día a día, que nos ve reírnos, hablar, sonreír, debe ser muy, muy desagradable. Yo espero, le pido a Dios permanentemente perdón por aquellas personas que puedo herir o que puedo lastimar sin querer, pero tampoco puedo justificar esta enfermedad diciendo, "Bueno, es una enfermedad, no, la tengo que trabajar, tengo que hablarlo con mi director espiritual, cuando me confieso, tengo que tomar la medicación y hacer los deberes". Bueno, Mili, te mando un beso enorme, si te sirve, chiflame, y si querés, no sé, alguna otra cosa que agregue, te agrego. Yo personalmente a lo que más miedo le tuve de todo esto fue cuando me mandan a hacer el test cognitivo y le pregunto a la psiquiatra, ¿y eso para qué es? Y de una, sin vaselina, me dijo, para ver el grado de demencia que tiene. Me quería matar. No, pero salí bastante bien el examen. Bueno, muchas gracias, Padre Pepín, por este audio. Y lo que él dice, bueno, que importante el tema de la medicación y el psiquiatra, ¿no?
Psiquiatra o neurólogo. Neurólogo. Además que él, bueno, tiene obviamente su confesor, pero la importancia de tratarse y poder hablar. Sí, que es lo que venimos escuchando, ¿no? En los primeros capítulos de la primera temporada, y también se dio en esta la importancia de poder hablar. Sí. Entonces, ahora vamos a escuchar un audio de una compañera que tiene trastorno bipolar. hola Nati, acá estamos con una compañera del hospital de día que nos va a explicar un poco lo que ella padece. ¿Qué es para vos el trastorno bipolar? Hola a todos. ¿Qué es? Es una enfermedad bastante complicada porque pasás de un estado de estar a full, a pleno, haciendo cosas de buen humor, con actitud, con ganas. Eso dura muy poco tiempo y caes en depresiones profundas si no te detectan a tiempo cuál es la enfermedad, como me pasó a mí, que durante mucho tiempo me dijeron que era depresiva aguda. Entonces subía y bajaba en un mes, me caía. Bien. ¿Y cómo crees que te puede acompañar tu familia, tu entorno? Necesitas mucha contención, mucho apoyo, que la familia entienda cuál es tu situación, que las cosas que haces no son a propósito, que no lo puedes manejar. Tanto estar en la cama como estar súper nerviosa, alterada y hablar quizás fuerte. Se necesita mucha contención y mucho trabajo de la familia. Y bueno, hoy que estoy compartiendo con ustedes el hospital de día, me siento súper contenida. Gracias. Un poco hablaste de esto, ¿no? De los síntomas más frecuentes en tu caso. ¿Cómo impacta eso en tu día a día? Y bastante, tanto si estoy arriba como si estoy abajo. Estar arriba me tiene con dolor de pecho, con taquicardia, no poder parar aunque uno quiera. Por eso hay que tener una buena relación con el psiquiatra para estar medicada como se corresponde. Y si estás muy abajo, estás en la cama, no tenés ganas de hacer nada, no tenés actitud, es difícil. Es difícil. ¿Y en qué consiste tu tratamiento entonces? Hoy por hoy hago terapia neurocognitiva, cognitiva conductual, que me está ayudando mucho. Tengo un psiquiatra que realmente es una gran persona y siempre que lo necesito está, no importa qué día ni qué hora. En este momento estoy en una etapa de hipomanía, o sea que estás como muy alterada. Estoy medicada para no caer en una depresión. Y bueno, con la contención y el apoyo de la gente que tengo alrededor mío. En mi caso cuesta un poco el tema de la familia todavía, pero bueno, lo compenso con el centro de día. Bien. ¿Y notaste algún cambio positivo desde que empezaste el tratamiento? ¿Te sentís mejor? Sí, me siento mejor, sí. Como que estás más estable, ¿no? Sí, estoy más estable, con ganas de hablar, porque cuando estás mal no querés hablar, no querés bañarte, no querés cocinar, no querés cambiarte, no querés nada. No. Bien. Y por último, ¿qué mensaje cerrarías
¿Con qué mensaje cerrarías para concientizar sobre la bipolaridad? A cualquier otro, ¿no? Obvio, a cualquier persona que lo tenga. Que lo tomen como cualquier enfermedad, como una persona que tiene un problema de corazón, que no es mortal, que se trata, que si estás bien tratado puedes tener una vida funcional, una vida normal, haciendo las cosas que todo el mundo hace. Y nada, que si sienten algo raro que empieza con una depresión, que rápidamente se hagan ver y que se haga un diagnóstico. Bueno, muchas gracias, Nati. A vos, gracias, un beso. Bueno, primero gracias Nati. Nati es una paciente de hospital de día, ella ingresó hace poco tiempo relativamente. No sé qué les pasa a ustedes, yo me quedaba pensando en aquello que también hablamos hace un poquito sobre esto de la ayuda, ¿no? En este caso justo hablamos con Jorge, ¿no? Que se repite acá esto de, bueno, ella no siente que la ayuda en este caso de su familia no llegue, pero bueno, por suerte tiene este grupo fabuloso de compañeros acá adentro que sí la ayudan y por los cuales sí se siente apoyada. Entonces, aquellos que están escuchando y están pasando por un momento complejo y sienten que hay algo que en sus vidas que no andan bien, más allá de que capaz esas personas que creeríamos que nos tienen que escuchar y que tienen que estar no estén, busquemos lugares, busquemos personas, busquemos momentos, porque siempre se va a encontrar alguien que sí pueda estar presente y que sí pueda acompañarnos, y por más difícil que sea el entendimiento, es un proceso donde todas las partes tienen que poner de sí para salir adelante. No sé qué dirán acá los chicos, para mí nunca dejen de hablar, nunca dejen de decir lo que les pasa y nunca dejen de buscar esa ayuda, porque tristemente yo considero de que a veces sí, es verdad, de quienes más esperamos no llega, pero también considero que siempre hay una mano amiga que pueda estar para cuando uno considera que no hay nadie. Sí, a veces también no es que la ayuda de los familiares no está, sino que les falta comprensión o está desgastado. Los familiares muchas veces también se desbordan por la patología del paciente. Entonces, como decís vos, muchas veces la ayuda no llega por los familiares, pero muchas veces ya están cansados también, ¿no? Sí, por supuesto, eso también puede suceder, y es parte del proceso, se cansan ustedes también en el tratamiento, y muchas veces lo hablamos, ¿no? De la alimentación, del tratamiento, del día a día, pero bueno, yo creo que ahí hay dos cosas distintas. Una es cuando hay un cansancio lógico dentro del tratamiento y un desgaste y una falta de información, y otra cosa es cuando no hay nadie, ¿no? Y existen las dos versiones. Existe el desgaste, que creo que es natural, para llamarlo de alguna forma, de un tratamiento, tanto de una parte como de la otra, la falta de desinformación, que muchas veces es no pasa nada, hay un montón de falta de desinformación, tanto como cuando empieza el tratamiento, cuando empiezan los síntomas, como durante el tratamiento, ¿no? De que hay una falta de comprensión que se puede elaborar y que se puede, más que nada elaborar en conjunto. Pero bueno, a veces también es, más allá a veces es el cansancio, a veces es la falta de información, a veces es el desgaste que todos podemos llegar a tener, pero bueno, otras veces tal vez... o sea, la falta de comprensión, ¿no? O la falta de interés. O sistemáticamente... negarlo. O la negación. Totalmente. La ignorancia. O la ignorancia, miren cuántas cosas pueden haber, ¿no? Pero de una u otra forma uno se sigue sintiendo solo y sigue sintiendo que la ayuda no llega. Entonces que siga buscando, por el motivo que sea. Sí, que no se rinda. Que no se rinda totalmente. Que busque, que siempre va a haber alguien que va a comprender. Claro, pero a veces, como decían, ya cansa. Por ahí vos buscas ayuda, no encontrás,
llega un momento que decís, ya está. Pero lo que yo digo es que hay que seguir intentando. Totalmente. Porque siempre va a haber alguien que te dé una ayuda, una mano, que te pueda dar herramientas para que vos puedas seguir adelante. Sí, que empatice con vos también. Claro. Porque a veces también falta eso, la falta de empatía del otro. Totalmente. Y a veces capaz de quien menos lo esperás o lo pensás es la persona que te puede entender, ¿no? Sí. Y también acá, obviamente, que entendemos de que no solamente es el hablar, sino hay un montón de cuestiones, si bien la salud mental avanzó muchísimo en estos últimos años, esperamos que siga avanzando muchísimo más y que cada vez sea mejor. Digo, acá Jorge lo decía, ¿no? Como que quienes vengan hagan de todo este mundo algo muchísimo mejor de lo que es ahora, que digo, por suerte, si bien es muy diferente a cómo se veía antes, sigue faltando un montón de cosas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir de que también uno puede decir, sí, pero ¿cómo me pago un tratamiento? Porque lo hemos hablado con una de las primas de las chicas de acá, o cómo para conseguir la medicación. Entendemos que es un contexto muy complejo y que no es que hablar es la solución de todo, pero es una primera parte, es un primer paso para todo el resto. Hay lugares que ofrecen ayuda gratuita, líneas de teléfono, en algún momento lo hemos dicho. Bueno, tratemos de apelar a todo eso que hay, que bueno, si bien falta un montón, aprovechemos sí estos recursos que hoy en día existen para dar un pasito más en este camino. Incluso lo afortunado que por ahí yo me siento, ¿no? Tener ese núcleo que a veces soy quejoso, pero estar ahí de familia. ¿Sí? Y tranquilamente, con mi forma de ser, yo podría haber terminado la deriva o en otra situación, en otro contexto totalmente diferente al de ahora. Y no fácil. Y en el día a día, cuántas personas, a mí me pasa que veo muchas personas que están en una situación en la cual yo podría haber estado. Y bueno, y por ahí no hablan o piden ayuda, pero no son escuchados, o no hablan porque no. Porque también está esa, ¿no? No hablar por tener miedo a no ser escuchados, que bueno, lo has dicho vos, Marian, ¿no? Como lo que cuesta a veces hablar. Bien, digo, existen muchísimas realidades, muchísimas, y seguramente hay muchísimas realidades del otro lado que no las estamos tocando en este momento y que bueno, los invitamos a que nos puedan escribir, que nos puedan contar de sus realidades. Acá siempre todas las realidades y todas las voces son bienvenidas. Esta es la de los chicos, esta es la nuestra, la de sus familias, la de sus amigos. Sabemos que existen un montón más, así que bienvenidas sean todas aquellas voces que quieran participar y contar su experiencia en lo que es salud mental. Bueno, con esto cerramos y agradecemos a todos los que contestaron nuestras preguntas. Sí, con esto cerramos el podcast de salud mental, mitos y realidades, lado B, bipolaridad y trastorno límite de la personalidad.